Muchas gracias a los organizadores de Tijuana Innovadora en este 2020. En esta nueva modalidad, en la modalidad a distancia, que tiene una serie también de cualidades y ventajas, porque nos permite este mayor don de ubicuidad. La vez pasada que estuve con ustedes en Tijuana Innovadora, pues sí se lleva 3 días de estar, entre que va y viene uno, pero bueno, siempre es un placer también estar físicamente con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Me pidieron que platicara un poquito sobre educación y lo que eventualmente se viene haciendo y qué debemos esperar del futuro. Creo que cuando hablo como rector de la UNAM, lo hago también en nombre de todas las instituciones de educación superior, porque con ellos hemos compartido todas las inquietudes que ustedes verán vertidas a lo largo de la presentación. Es pues yo diría que es un consenso general de los problemas que tenemos en la educación superior. Cómo enfrentamos la pandemia, lo voy a decir en el caso particular de la UNAM, pero todas las instituciones de educación superior han hecho más o menos lo mismo. Y creo que todas finalmente acordamos que nos deja enseñanzas. Y no solamente las nacionales, nosotros nos reunimos periódicamente en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y con ellas hemos conversado en múltiples ocasiones de estos temas y lo hemos hecho también con las universidades latinoamericanas más importantes. Así pues que yo creo que esto es como un consenso general de los problemas que enfrentamos. A ver, para hablar de México, yo empezaría diciendo que somos un país muy desigual. Un país que tiene grandes diferencias entre regiones y que probablemente se vayan a acentuar con los acontecimientos de este 2020. El tema, indudablemente, va a tener que ser el que consigamos, de alguna manera, un bienestar social y romper estas desigualdades. Nos queda claro que para eso hay que generar riqueza y distribuirla mejor, crear oportunidades y fuentes de trabajo. E indudablemente para que esto suceda tiene que haber educación, ciencia e innovación y por supuesto salud. Y solo así vamos a poder tener equidad y justicia en nuestra nación, que nos lleve finalmente a tener paz y estabilidad social. Porque México en esta desigualdad tiene todavía grandes diferencias económicas. La pobreza extrema, es cierto, ha disminuido. La otra pobreza, también que es una pobreza muy lacerante, pues se mantiene en rangos más o menos iguales. 4 de cada 10 mexicanos son pobres. Y si a eso le sumamos esa otra población vulnerable, ya sea por carencias sociales o por ingresos, pues encontramos que solamente 2 de cada 10 mexicanos viven con cierta holgura. Y de aquí que esto es un tema que tendremos que atacar finalmente como país en forma mucho más enérgica. Y esto que son datos del 2018, indudablemente se van a acentuar con la pandemia que vivimos. Todos sabemos que cerca de 1 millón de empleos formales se han perdido, que alrededor de otros 20 millones probablemente han sido afectados aún con la pérdida de empleos informales que tenemos. Así pues, vivimos en un volcán en donde tenemos que corregir nuestras desigualdades para poder aspirar a un país mejor. Esto es el movimiento dentro de los quintiles económicos. Fíjense más. Si uno nace en el quintil más bajo, la probabilidad de que suba en capacidades económicas a lo largo de la siguiente generación es muy baja. Muy pocos pobres se llegan a ser ricos y muy pocos ricos se llegan a ser pobres. 1 de cada 2 mexicanos que nacen vivirá pobre. Esto es una realidad que no puede ser aceptada si uno quiere aspirar a tener una nación
con progreso y con crecimiento. Y la única forma de desarrollarlo, hasta donde se conoce, aparte, por supuesto, de la inversión pública y la inversión privada, es que tengamos una mejor educación. Está plenamente demostrado que a mayor nivel educativo, mayores ingresos. Fíjense nada más en la primera de las partes. Si uno tiene un grado de licenciatura, gana sustancialmente mejor que aquel que tiene apenas un grado de primaria o no tiene educación. Entonces, pues si esto es el tema es indudable, necesitamos crear una educación con personal capacitado que actúe en los distintos niveles para poder desarrollar mejor la economía nacional. Y esto es algo que ha sido aceptado siempre. A ver, Confucio, allá 500 años antes de Cristo, decía esta que me gusta repetir: la educación alimenta la confianza en el futuro. La confianza alimenta la esperanza. Y la esperanza alimenta la paz. Se viene repitiendo desde hace muchísimos siglos. Y Juárez, no fue tampoco la excepción. La educación es el principio de la felicidad social, el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Son aseveraciones que se han hecho hace muchísimo tiempo y que tenemos que tener presentes, porque indudablemente debe ser el motor para que podamos crecer como que esperamos hacerlo y tener eventualmente bienestar y equidad social. Y la verdad es que se ha hecho mucho en educación. Hoy en día tenemos una amplísima cobertura en los niveles de primaria y secundaria, muy aceptable en educación media superior, y aquí recordar que estos niveles son obligatorios, pero apenas 4 de cada 10 jóvenes, en el mejor de los casos, que están en edad de estudiar, llegan finalmente a poder empezar o terminar alguna de las carreras a las que empiezan. Es decir, la oferta de educación superior todavía está muy por debajo de lo que aspiramos tener en el país. Y decíamos que hemos mejorado, fíjense, por ejemplo, allá en los 75, de tiempo atrás, hace unos 20 años, 30 años tal vez, la mayor parte de la gente, ese 80% de nuestra población, tenía una forma de rezago educativo. 8 de cada 10. Hoy ese rezago educativo se reduce a tal vez una quinta parte de la educación, y por rezago educativo aquí entendemos el no haber concluido la secundaria. Entonces sí, se ha hecho un esfuerzo nacional que indudablemente ha rendido frutos, pero que no ha sido, todavía no es suficiente como para aspirar a poder crecer en la medida en que necesitamos. Hoy en día, los años promedio de escolaridad obligatoria son de 9 años y medio. Ha venido creciendo, como ven. Desde el 2008 al 2018, el crecimiento del promedio es más de 1 año en escolaridad nacional. Por supuesto que esto no es igual. La primera es en la general, la población general, pero esto, por supuesto, el rezago educativo es mucho más notable en las zonas rurales que en las zonas urbanas y los países desarrollados. Hay pues también en esto de la capacidad de terminar la secundaria una inmensa diferencia entre lo rural y lo urbano, que por supuesto es indeseable, que tenemos que corregir. Y no por el hecho de que hayamos abatido parte del rezago educativo, quiere decir necesariamente que ha mejorado la educación. Entonces, ustedes están conscientes de que en la famosa prueba PISA, pues no hemos mejorado sustancialmente. Tampoco ha empeorado mucho, pero no ha habido una mejoría final si nos comparamos con los países de la OCDE. Sí necesitamos no solamente seguir ampliando la cobertura, sino mejorar la calidad de educación indudablemente en el nivel básico. Nivel básico que por supuesto repercute
a la hora que hablamos de educación superior, porque llegan los estudiantes con rezagos importantes. Hay un grupo de jóvenes que en edad de estudiar no ingresan ni de estudio ni se capacitan para el trabajo. Son los llamados ninis, que hoy se estima, de acuerdo a la población existente, es 1 de cada 5 jóvenes que después de los 17 años está en estas condiciones. Es también muy lacerante que la mayor parte de ellos, expresada en la columna roja, son mujeres. Las mujeres tienen aquí un gran impacto en la incapacidad de prepararse o de capacitarse para entrar a un mercado laboral. Entonces no es de extrañar que con estos altos niveles, por supuesto, estos jóvenes que no están estudiando, que no están capacitando, sean presa fácil de la delincuencia organizada y los incorpore a ellos. ¿Por qué no lo hacen? Pues tal vez porque no quieran hacerlo y no es menor. 1 de cada 47% de ellos así sucede. Pero también otro 15% no encuentra las oportunidades correspondientes dentro del grupo de los niños para poder incorporarse o a la capacitación o a la escuela. Otros ni quieren ni pueden. Estos probablemente son los de mayor riesgo junto con los que no quieren hacerlo para que sean parte de la delincuencia organizada y necesitamos abatirlo. Parte de los esfuerzos gubernamentales ha sido el querer disminuir y abatir estos números de los jóvenes que en edad de estudiar no lo hacen. Todavía los resultados tendremos que verlos a mediano plazo. Y hablando en el nivel medio superior, hay que decir que la mayor parte de la educación depende del Estado o de las instituciones de educación superior autónomas. Esto, a nivel de la educación media superior, 8 de cada 10 están en la educación pública. Y esto, en el nivel ya de educación superior, se representa casi un 64% de todos los estudiantes que en edad de estudiar están en instituciones de carácter público y 36% de ellos en instituciones privadas. Si ustedes recuerdan esa gráfica que pasamos hace unos momentos de la pobreza, y decíamos solamente un 20% de la población no tiene vulnerabilidad económica. Y vemos que el 36% de los estudiantes provenientes de todas las familias está en educación privada. Quiere decir que existe una gran cantidad de familias. 1 de cada 10 personas que está en pobreza, hace un gran esfuerzo para poder hacer que sus hijos tengan alguna forma de educación privada cuando no consiguió entrar a la educación pública. Debiésemos aspirar a que la barra de educación pública cubra necesariamente estas familias y dejar para la educación privada realmente ese 20 o 25% de la población que puede sostener este tipo de estudios. También la educación superior ha venido creciendo. Hoy en día son más de 4 millones de jóvenes que están en alguna forma de educación superior que incluye desde las normales a los tecnológicos y a las instituciones de educación superior tradicionales con las carreras correspondientes de índole profesional. Lo que más ha crecido, como ustedes ven aquí en las barras verdes claros, es la educación mixta, abierta y a distancia, que se ha venido potencializando aún antes de la pandemia. O sea, aquí tenemos un gran nicho de oportunidad en poder ampliar la cobertura nacional a través de algunas de las modalidades semipresenciales o francamente a distancia, porque han venido creciendo y con la pandemia esta nos ha permitido indudablemente estar con mucha mayor capacidad para atenderlas. Entonces, somos ya 4 millones de estudiantes, son
4 millones que estamos atendiendo hoy en día. Pero veíamos que el 80 y tantos por ciento, 84%, está en educación media superior, lo cual quiere decir que también está creciendo mucho. Al estar creciendo la educación media superior, lo que tenemos que hacer como país es ofrecer las oportunidades educativas para que estos jóvenes puedan ingresar a la educación superior. Esta es ya una gran presión, de hecho, sobre todos nosotros. Ustedes ven esto de los rechazados, y porque no tenemos ya capacidad para atender, con la capacidad instalada que tenemos, al suficiente número de alumnos que están egresando del bachillerato. Déjenme sacar una primera conclusión aquí. Creo que nos queda claro a todos que a mejor nivel educativo, la población, las personas que así lo consigan, tienen mejores capacidades de tener ingresos de calidad y, por supuesto, mayores capacidades de desarrollo social. Con ello, indudablemente, la posibilidad de tener una mejor sociedad, tolerar diferencias, diversidades y entendernos mejor. Y esto nos debe llevar a una mayor seguridad nacional y a las posibilidades de vivir en un mundo más sustentable y en un México más equitativo y justo que nos permita desarrollarnos adecuadamente. Una primera conclusión sería, y ahí estamos todos de acuerdo, que necesitamos crear mayores y mejores oportunidades educativas para todo el país en todos los niveles y particularmente la educación superior. Esta ha venido también mejorando, hay que también aceptarlo, y en las últimas 2 décadas casi se ha duplicado la cobertura de esto. La media nacional es hoy en día casi un 39% de estudiantes, la oferta educativa, o sea, 4 de cada 10 estudiantes que egresan del bachillerato tienen para la media nacional la posibilidad de ingresar a educación superior. Pero hay un número de entidades por debajo de esa media. Oaxaca, solamente 1 de cada 5 tendrá oportunidad, y en la Ciudad de México prácticamente está cubierta toda la opción de la oferta educativa. Baja California creció notablemente, del 2000, Baja California Norte, del 2001, que tenía prácticamente un 18% de capacidad de atender a los jóvenes en edad de estudiar, a casi un 40%. Es decir, son esfuerzos que tienen que aquilatarse, que obviamente no han sido suficientes, que tendremos que seguir subrayando, pero hay que aceptar que, por supuesto, hemos crecido y que debemos seguirlo así. Y hay que aprovechar este nicho demográfico que tenemos. La población mayor de 60 años, como ustedes ven en esta gráfica, va a seguir creciendo a lo largo de los siguientes años hasta el 2050. Para el 2050, 3,5 de cada 10 mexicanos serán mayores de 60 años y en edad de jubilarse. Mientras que los jóvenes vienen decreciendo, los jóvenes menores de 12 años. Y esta población aquí, entre los 30 y los 20 años, es el gran nicho demográfico de oportunidad que, si educamos bien, pueden desarrollar el país mejor y, en consecuencia, eventualmente propiciar que aquellos adultos puedan jubilarse en mejores condiciones, porque el país se desarrolle en forma mejor en lo económico y en lo social. Pero bueno, pues así estamos, y lo que hay que aceptar es que estos últimos lustros no hemos crecido en forma significativa en lo económico. Los pretextos económicos los conocemos todos. El dólar ha subido, el crecimiento económico se ha detenido, los ingresos petroleros han caído, el aumento del servicio de la deuda es cada vez mayor, y bueno, todo esto genera una incertidumbre económica y dificultades económicas que hacen que, por supuesto, no se vea reflejado en el proyecto de egresos de la Federación año con año incrementos significativos en la educación superior, que los necesita
y en forma más o menos. Y sin un incremento sustancial del financiamiento público, hay que ser claros, va a ser muy difícil que tengamos una educación de calidad. Estos son los países de la OCDE existentes, y vean ustedes dónde anda México en el porcentaje de ingresos que se tienen, o gasto, lo que se invierte en educación superior, y aquí tenemos lo público en verde oscuro y lo privado en verde claro. Lo que se invierte pues es significativamente muy inferior a lo que por supuesto puede tener Luxemburgo o lo que tienen los países promedios de la organización de la OECD. Así pues, no son tiempos fáciles. Las desigualdades se nos han venido acentuando, el cambio demográfico y el crecimiento en la educación media superior obligan a tener mayor presión para ampliar la oferta educativa, y las condiciones económicas pues, no han sido las más favorables para tener un crecimiento adecuado en calidad y en cantidad. Y esto es necesario para un mundo dinámico, competitivo y global, como también lo aspira Tijuana Innovadora. Pues yo diría, subrayaría aquí, que se requiere modernizar, financiar y hacer la educación cada vez más humana y eficiente. Algunos comentarios sobre nuestra casa de estudios, sobre la UNAM. La UNAM es probablemente, es la más grande de las secciones educativas pues, de Latinoamérica, de hecho. Y es un esfuerzo nacional para poder ofrecer una educación integral y de calidad. Estamos en muchos puntos de la área metropolitana. Aquí tenemos, por supuesto, centros de docencia, extensiones culturales, edificios históricos, museos, áreas de apoyo, sistemas de salud. Pero eso no solamente en el área metropolitana del Estado de México, sino que estamos en toda la República. De hecho, estamos en todos los estados de la República. Voy a situar rápidamente mi concentración a Baja California Norte. Ahí, como ustedes saben, tenemos en Ensenada un campus amplio con investigación y docencia. Tenemos el Observatorio Nacional, allá en la Sierra de San Pedro Mártir, y pronto, muy pronto, probablemente veamos en esta esquina, la esquina del continente latinoamericano, el lugar, como decía López Mateos, donde comienza la patria, en Tijuana. Veremos la aparición ya de un centro de investigaciones, en este caso el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y esperamos poderlo continuar ampliando. Pero estamos en todo el país, proporcionando y aprovechando todas las oportunidades para dar una oferta educativa complementaria en aquellos estados que así lo requieran, o bien eventualmente con campos de investigación para detonar los procesos de innovación y creación en el país. Esto se hace a través de 23 institutos de investigación científica y centros de investigación que son indudablemente la gran potencia en términos de aportación científica nacional. Casi una tercera parte, un poquito más de la tercera parte, de hecho, de todos los artículos publicados, hoy en día, esto estoy de un dato previo, corresponden a la universidad. Y también los institutos de investigación y humanidades, en humanidades y ciencias sociales, son 11 de ellos, son 7 centros, y son los grandes productores de la otra gran área del conocimiento, que es precisamente la investigación en ciencias sociales y humanidades, y contamos a lo largo del territorio nacional con 33 laboratorios nacionales. Estos son laboratorios que se hacen en combinación con el CONACYT, de los que la universidad es responsable, y que compartimos con otras instituciones de educación superior. Es el sitio de los 3 premios Nobel que tiene México. Esta fue la casa de estudios de Alfonso García Robles, de Octavio Paz y de Mario Muñoz. Y tenemos también a nuestro encargo una serie de servicios para la nación. El Sismológico Nacional probablemente sea el más conocido,
depende de la universidad, está en nuestras instalaciones. El Observatorio Astronómico Nacional, allá en San Pedro Mártir, en Baja California Norte, pues lo usa todo el país. Y con ellos vemos a nuestros cielos, a la profundidad del universo, y colaboramos intensamente con distintos observatorios a lo largo del mundo. Deben ustedes estar muy orgullosos, deben saber, y aprovecho el momento para contárselos, que es de los mejores lugares de observación astronómica del mundo, junto con aquellas Islas Canarias, de Hawái y la Sierra de Chile, ¿no? La Sierra San Pedro Mártir es de la mejor calidad mundial. También tenemos el Jardín Botánico, de nosotros depende la Biblioteca Nacional desde 1929 y la Hemeroteca, pero también proporcionamos los servicios de la red mareográfica, del Herbario Nacional, 3 reservas ecológicas, el monitoreo vulcanológico del Popocatépetl y de otros más, a más de también de los observatorios de radiaciones solares y de aquellos que implican seguridad nacional. La difusión cultural de la universidad es amplísima. Tenemos 26 museos, más de cerca de 15,000 actividades artísticas y culturales por año, con una estancia presencial, esto lo era hasta el año pasado, en 2019, de más de 2,400,000 personas. Esta imagen que ustedes ven aquí es la de la Sala Nesa, probablemente la mejor sala para música sinfónica de Latinoamérica. Y también tenemos una presencia internacional. Tenemos oficinas o escuelas en distintas partes del mundo, por supuesto en Estados Unidos, las tenemos en Los Ángeles, en Tucson, en San Antonio, en Chicago, en Ottawa, tenemos también en Seattle, en Ottawa, en Canadá, perdón si hice mal, en Boston tenemos una, en Costa Rica, en Europa tenemos una en el Instituto Cervantes, una sede permanente, lo tenemos en la Universidad de la Sorbona, en las instalaciones de ella, en el King's College en el Reino Unido, en la Libre de Berlín en Alemania, en Sudáfrica tenemos una sede en Johannesburgo y una más en China. Y lo que hacen estas sedes es propiciar movilidad, expander y dar a la cultura mexicana. Y en algunos centros que están marcados en amarillo se dan clases también, en particular en el caso de Chicago y San Antonio, a migrantes y a personas de origen mexicano, a lo mismo que en Chicago y Illinois. Hoy tenemos más de 360,000 alumnos distribuidos en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, y seguimos cumpliendo una importante labor social. 7 de cada 10 estudiantes que están con nosotros serán los primeros profesionistas en sus familias. Y siguen perteneciendo a los quintiles económicos más desfavorecidos de la población. Entre 2 y 6 salarios mínimos tenemos casi el 66% de todos nuestros estudiantes. Y solamente un grupo menor es superior a 4 a 6 salarios mínimos. De tal forma que se sigue cumpliendo con una función social muy importante, razón de ser de la Universidad Nacional. Y toda la educación es gratuita. Aquí, en la Universidad Nacional, no se cobra nada por estudiante. Ahí estábamos así, en estos retos, enfrentándolos, y enfrentando todo lo que venía. La incertidumbre en el mercado laboral, el tener que educar de alguna forma más actualizada, organizada y pertinente para los cambios que la globalización y el futuro implican, intentando dar un aprendizaje significativo y contextualizado, siendo creativos y innovadores para poder abatir la desigualdad. Tener una educación humana, cultural, fortaleciendo a las humanidades y las ciencias sociales, para educar en la diversidad, en la tolerancia y con respeto al género.
y de eso así combatir esta tendencia nacionalista, las fobias raciales y religiosas. Pero también educar, de acuerdo a las metas del 2030, educar en la sustentabilidad para poder tener un mundo mejor para un futuro. Y estábamos en eso, intentando ajustar todos nuestros procesos educativos a los grandes cambios que hay en el conocimiento, a los cambios tecnológicos en la educación, en los valores sociales. Decíamos en la necesidad de innovar y emprender, de crear ese espíritu en los jóvenes para responder a los cambios en el mercado laboral, creando currículas donde qué deben saber, cómo debe saber hacer lo que hace, cómo debe hacerlo y cómo debe comportarse este joven. Y en eso seguimos, por supuesto. Pero ante toda incertidumbre y dificultades de la modernización de la educación, de repente nos llegó la pandemia. La pandemia con todo lo que ella implicó, en un mundo que se contaminó, que lleva ya casi más de 32 millones hoy en día de casos de contagio, con un número importante de muertes a lo largo del mundo, en donde las instituciones de educación superior nos vimos en la necesidad de cerrar. Habían cerrado prácticamente más de 100 universidades y países, todas las instituciones de educación, tanto básica como de educación superior, y hoy en día se mantienen todavía más de 1 millón de estudiantes afectados por estos cierres parciales. La Universidad Nacional, como otras, está cerrada. Estamos trabajando a distancia, todos nosotros, y enfrentando estos retos que nos planteó el COVID. Fue pues un tsunami. Todas las actividades las suspendimos a partir del 23 de marzo y mantuvimos a la universidad trabajando tanto en la investigación como todos los servicios nacionales a los que se mencionado, con excepción de la biblioteca y la hemeroteca, que se fue en línea, todos los servicios nacionales, el sismológico, el mareográfico, ciencia de la atmósfera, todo lo que trabajamos con el Senapred, todo esto siguió en actividad permanente. Y por supuesto, toda la supervisión en los laboratorios y en las granjas veterinarias se mantuvo, y las investigaciones en curso que no podían parar continuaron con todas las medidas precautorias sanitarias. Hubo que hacer una serie de acciones de inmediato, como lo hicieron otras instituciones. Se creó una comisión de expertos que ha sido muy activa para el caso del coronavirus. Creamos centros de diagnóstico. Se trabajó con la Secretaría de Salud en plataformas de información geográfica para poder medir los índices de vulnerabilidad por municipio y zonas metropolitanas. Se abrió todo un canal de asistencia psicológica para la población en general, que hoy tiene más de 200,000 visitas. Se diseñaron insumos, piezas y dispositivos médicos de última generación. Se creó una unidad hospitalaria también. Sí, se colaboró en estas capacidades con todo el sector salud. Y en humanidades, sí, se hizo una propuesta académica muy seria para cambiar el rumbo y el desarrollo de la pandemia, para poder abrir la reapertura comercial y lo que creemos que debe hacerse en el aspecto financiero, y se presentó a las autoridades competentes. Y nos empeñamos en tener una vertiente que pudiera relacionarse para proteger a las mujeres contra la violencia de género en las familias, y también ha sido exitosa. Y se elaboraron guías jurídicas de apoyo y se crearon una serie de encuestas para conocer la opinión y el sentir de la comunidad en relación con esto. La difusión de la cultura, la coordinación de difusión cultural estuvo muy, muy activa. Yo debo agradecer aquí que ni Radio UNAM ni TV UNAM se detuvieron en ningún momento creando programas con los académicos para informar diariamente sobre el estado de la pandemia, aparte de toda la oferta cultural que dan. Hubo un Festival Internacional de Arte y Ciencia que tuvo el ALEF, que tuvo una gran participación, con más de 20 países inscritos,
y 170 distintos participantes y ponentes, y todas las actividades, tanto de teatro como de música, las museográficas, se fueron en línea y tuvieron un crecimiento exponencial. Hace un rato decía que había sido 2 millones de asistentes, 2 millones y medio de asistentes en el 19. Este año, la parte cultural tuvo 12 millones de personas en línea asistiendo de alguna manera y en algún momento a nuestras actividades. Se abrió la plataforma en libros y en docencia pues nos fuimos todos rápidamente a crear el campus virtual de educación con más de 20,000 nuevas aulas virtuales, y se abrió todas las bibliotecas y hemerotecas al uso general de la población, y tuvimos pues exámenes de grado de titulación en línea, algo que no estábamos acostumbrados a hacer, y abrimos una serie de cursos masivos para el entrenamiento de nuestro profesorado y poder así trabajar a distancia. Toda la vida colegial y educativa funciona y todo sigue funcionando así. Y bueno, pues ahí vamos. Yo creo que el país va en esta meseta de disminución lenta, pero va gradualmente mejorando en sus condiciones sanitarias. Ya hay un número de estados en amarillo, hay el rumor de que pronto entrarán otros nuevos 10 estados en condiciones amarillas, que nos permitirá entonces comenzar a tener algunas otras actividades adicionales. Hemos decidido en la UNAM que nosotros presencialmente no regresaremos, sino hasta que estemos en lo que hoy define como un semáforo verde, es decir, cuando la contingencia ya esté francamente en control. Y también iniciaremos gradualmente, porque aún en verde está el riesgo eventual de una reactivación. Y bueno, pues daremos acceso primero a los estudiantes que requieren de actividades teórico-prácticas y privilegiaremos el ingreso a aquellos estudiantes de primer ingreso que no conocen la universidad, que aspiraron a ingresar a ella, que ya lo consiguieron. Aceptamos a más de 50,000 estudiantes de primer ingreso y otros 35,000 en el bachillerato, y ellos quieren conocer sus espacios y sus casas de estudios. Entonces, de tal forma que empezaremos disminuidos con aforos y en espacios perfectamente controlados, todos, por supuesto, con el tapabocas puesto, aquí lo tengo a mi lado, y evaluaremos semanalmente el comportamiento de la pandemia para decidir. Cerramos pues un ciclo escolar y les preguntamos a los jóvenes cómo se sienten. Hay siempre el cambio brusco de estar compartiendo con sus compañeros a que finalmente esto suceda, pues ha habido un cierto desánimo en ellos por haberse tenido que ir a educación en línea. No lo hicieron, siempre las condiciones familiares no son las mejores para poder tener un espacio educativo. Un grupo de ellos no pudieron hacerlo por dificultades de conectividad, 14% es nuestra estadística, y ahora lo estamos apoyando con la compra de equipo de cómputo para que lo puedan hacer en casa. Y en casa lo hacen la mayor parte de ellos, pero vamos a abrir espacio en escuelas también cuando estemos en fase en amarillo para que puedan ellos eventualmente acercarse con sana distancia, con todas las medidas sanitarias de por medio, y puedan eventualmente tomar sus clases. ¿Cómo lo percibieron? Pues no están muy contentos. Finalmente hay que aceptar que simplemente el hecho de tenerse que regresar a sus casas y tomar el cierre del ciclo escolar en condiciones no siempre educativamente lo mejor, pues les provoca cierta desazón. Y los profesores, no crean, no, tampoco ha sido fácil para ellos. El cambio brusco de la clase tradicional a la clase en línea no ha sido sencillo. Y bueno, pues los estudiantes perciben que la educación a distancia no es necesariamente la solución. Y que la mayor, pero como ustedes ven aquí, ellos perciben que no garantiza la calidad de aprendizaje, que sí es bueno, sí, que se puede seguir adelante con ella, pero que es insuficiente
para poder llenar sus aspiraciones. Yo creo que esta es una realidad. Los alumnos y los profesores regresarán con ciertos grados de temor e insatisfechos con su actividad docente o en alguna forma con el aprendizaje. Quieren estar en las instalaciones, tienen ganas de compartir con sus compañeros. Y los académicos que no estaban preparados para ello, bueno, hoy en día la verdad es que hay que estar muy satisfecho por lo que hicieron y con la rapidez que lo hicieron, pero también aceptar que no todos los profesores, particularmente aquellos mayores de 50 años, no estaban muy preparados para un cambio tan brusco y tan radical. Y toda la enseñanza teórico-práctica, pues a pesar de los modelos virtuales, nunca es lo mismo. Hay áreas como la salud, la odontología, la veterinaria, que requieren necesariamente de una actividad distinta que no necesariamente sea por un modelo virtual. Después, el regreso, cuando este vaya a suceder, pues un tsunami, que no debemos quedarnos paralizados, dejándonos ver cómo se nos venga encima, y necesitamos de alguna forma tener los procesos para mitigar la pérdida del aprendizaje. Habrá que estar priorizando objetivos curriculares, ser flexibles con los estudiantes, y esto creo que lo hemos conseguido, aprender de todo lo que no hicimos bien y corregirlos y adecuarnos a la nueva realidad. Y esta nueva realidad, pues no sé cuál realmente vaya a ser. Estoy seguro que no va a ser la educación como antes. El modelo educativo que ya estábamos avanzando en él, pues tendrá que cambiar. Y de hecho ha cambiado. No va a ser ni la clase presencial tradicional, probablemente sea, ni tampoco todo será a distancia, sino tendremos que ir a modelos combinados, ¿no?, que nos permitan tener esta gran gama finalmente de la capacidad tecnológica incorporada ya en la cotidianidad en la educación tradicional. Que también tendrá que cambiar del aula, como era restringida al aula, a espacios distintos, colaborativos, más informales, y también utilizar salones y espacios multiuso a gran escala, y esta combinación es lo que finalmente va a acabar siendo el nuevo futuro de la educación superior, indudablemente en algunos lugares con mayor rapidez que en otros, en algunas carreras con mayor rapidez, pero finalmente va a tener una transformación. Por supuesto que también afectó a la investigación, pero no nos detuvimos, ¿eh? La universidad siguió adelante, ya lo comentábamos, se trabajó muchísimo, se hicieron pues, una serie de modelos, hicimos respiradores, cubrebocas, biosensores, la actividad de investigación fue verdaderamente muy notable, muy orgullosa. Participamos en proyectos internacionales con algunas vacunas, en fin, creo que en ese sentido fuimos adelante de una forma muy importante. Una de ellas que vale la pena subrayar es la fabricación de mascarillas. Estamos fabricando 40,000 piezas por día, ya afortunadamente comienza a bajar la demanda, pero supo responder con una gran velocidad. Ya para el mes de mayo, una combinación con la Secretaría de Educación y Tecnología de la Ciudad de México, hicimos una fábrica. Los estudiantes hicieron una ingeniería, hicieron spin-offs y desarrollaron rápidamente mascarillas con todas las características. Tienen dos certificaciones, la de la COFEPRIS y la internacional para hacerlo. Creamos partidas presupuestales específicas, estamos participando en 8 proyectos internacionales y con bases muy interesantes en las pruebas para detección COVID y en biosensores. Porque la vocación debe ser esa, y déjenme irme aquí más rápidamente, debemos investigar y resolver problemas de la sociedad. Necesitamos innovar, descubrir y vincularnos más con el sector productivo, porque somos las universidades, en buena medida, los detonantes o las potencialidades que las tenemos de ser las detonantes del desarrollo económico. Hoy en día, hasta hace poco,
hasta el año pasado nosotros producimos un promedio de 45 patentes al año, somos la institución educativa que más patentes hace. Pero esto es apenas la punta de lo que debe ser el gran iceberg de la innovación y los patentes. Necesitamos potenciar esto muchísimo más y creo que ese hemos aprendido. Es un país poco innovador. Aquí en esta gráfica comparada nos vemos con Argentina y con Brasil, estamos por debajo de ellos y la potencialidad que tenemos es tanta o mayor. Por supuesto que para esto se requiere inversión. Y aquí también, desgraciadamente, no hemos visto crecer el presupuesto destinado a la investigación a través de CONACYT. Apenas hay un incremento que roza la variación apenas del punto 2 real. Pero en fin, bueno, pues sí va a requerir el país invertir mucho más en investigación e innovación tecnológica si queremos crear verdaderamente una mejor condición económica nacional y ser un detonante para el desarrollo. Yo diría que esta pandemia nos deja enseñanzas. No sé, sabemos ya que el aprendizaje por la vía digital es parte de nosotros y que es indudablemente parte de las nuevas condiciones laborales y sociales, y para esto indudablemente ha servido la pandemia. Ese es un reto que tenemos que mejorar y adaptarnos más rápidamente. Que vamos a tener un modelo de aprendizaje diferente. E indudablemente en un mediano plazo, este modelo híbrido de educación nos va a permitir incrementar la matrícula. Nuestra investigación, y es otra enseñanza, dejó de ser tan individualista y centrada en el interés personal del investigador a buscar soluciones rápidas. Déjenme decirles que uno de los ventiladores que desarrollamos y patentamos lo hizo el Instituto de Investigaciones Nucleares. Es decir, a esa capacidad hoy en día se abrió la universidad en colaboración con medicina, con química, para poder hacer, y con veterinaria también, un ventilador desde el Instituto de Ciencias, entre otros ejemplos que podemos contribuir con ellos. Necesitamos una mejor comunicación con el sector productivo, es uno de los temas que indudablemente se requiere. El sector productivo necesita invertir más en investigación y apostar por las instituciones de educación superior a que lo podemos hacer. También encontramos, yo creo que esto es una enseñanza que deja, que la cultura y la formación humanística, que es indispensable para las nuevas formas de convivencia, puede cambiar en su forma, y esto es posible hacerlo, alcanzar mayores públicos, y de hecho es deseable que así sea. Y por supuesto que todo esto tiene que se dé en un medio ambiente más saludable. Todos sabemos y hemos escuchado que esta pandemia la estamos viendo como consecuencia finalmente de que no cuidamos lo suficiente nuestro medio ambiente y permitimos que una zoonosis se convirtiera en una pandemia. Pero sabemos, eso también nos deja como enseñanza, y eso es parte del optimismo que debemos compartir. Hoy sabemos que podemos cambiar rápidamente, que lo podemos hacer bien y con certidumbre, que debemos hacerlo. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias por su atención y la verdad ha sido un placer poderles presentar a ustedes estas grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y intentarles explicar también de forma muy breve lo que a lo largo de 6 meses hemos venido haciendo. Muchísimas gracias a Tijuana Innovadora por esta oportunidad.